Hoy os traigo la historia de un héroe, pero uno poco convencional. Un hombre cuyo verdadero poder no estaba en sus músculos o en su espada, sino aquí, en la mente. Una figura casi de leyenda que demostró que el conocimiento puede ser, sin duda, el arma más letal. A ver, parémonos a pensar un segundo. En tiempos de cambio, de caos, cuando todo parece que se desmorona, ¿qué es lo que de verdad nos protege? ¿El poder? ¿El dinero? ¿Los contactos? Bueno, pues para el protagonista de nuestra historia la cosa estaba clarísima. Su escudo y su lanza fueron los libros, la estrategia y la sabiduría. Así que agarraos, porque vamos a conocer la increíble vida de Kibi no Makibi. Este es el plan de viaje. Arrancaremos con quién era este gigante del intelecto. Luego veremos el muro de linaje al que se enfrentó. Seguiremos su increíble búsqueda del conocimiento y la posterior lucha contra la élite. Descubriremos cuál fue su armadura más fuerte y para terminar veremos por qué toda esta historia importa y mucho a día de hoy. Vale, vamos al lío. ¿Quién era este hombre? Pues un personaje que de verdad parece sacado de una novela de aventuras. Una especie de superhéroe intelectual que se atrevió a desafiar todas las normas de su tiempo y con ello cambió la historia de su país. A ver, si nos ponemos formales, esta es la definición. Kibi no Makibi. Pero claro, esto se queda cortísimo. En una sociedad donde tu apellido lo era todo, él demostró que el cerebro podía pesar más que la sangre. Es que no me extraña que la gente de su época, alucinando, lo viera casi como un hechicero, un mago del conocimiento. Pero para entender de verdad la proeza de este hombre hay que viajar en el tiempo. Hay que plantarse en el Japón del siglo VIII. Un lugar fascinante, sí, con una cultura increíble, pero también un sistema social rígido y bastante brutal. Y aquí está el meollo del asunto, el gran muro contra el que se estrellaba cualquiera que no naciera en la cuna adecuada. Por un lado tenías a los aristócratas, los clanes poderosos, para los que el poder era un derecho de nacimiento. Y por otro, pues, todo el resto, incluido Makibi. Daba igual el talento que tuvieras, había un techo de cristal prácticamente irrompible. Tu linaje marcaba tu destino. Fin de la historia. La pregunta es, ¿cómo se rompe un techo así? ¿Cómo se derriba ese muro? Pues Makibi lo hizo con una apuesta... Una apuesta loquísima y súper peligrosa. Se embarcó en una misión que iba a marcarle para el resto de su vida. Es que el riesgo que corrió es difícil que nos hagamos una idea hoy. Lo eligieron para ir a la China de la dinastía Tang, pero el viaje por mar en aquellos barcos era una lotería mortal. La mitad de la gente que lo intentaba perecía. Era literalmente jugársela a cara o cruz. 50% de posibilidades de no volver. 50%. ¿Y todo para qué? Para poder estudiar. Y ojo, que no hablamos de un Erasmus de un año. Pasó 17 años en Chang'an, la capital Tang, que era en ese momento el centro del universo cultural y científico. 17 años. Es que es una vida entera dedicada a una sola cosa, absorber hasta la última gota de conocimiento posible. Y el tío no fue allí a especializarse en una cosita. No. Se convirtió en lo que llamaríamos un hombre del Renacimiento, pero siglos antes. Lo estudió todo, estrategia militar, astronomía, política, música, de todo. Volvió a Japón no con un par de ideas nuevas, sino con lo que las crónicas llaman un conocimiento abrumador. Claro, uno pensaría que al volver a Japón con todo ese bagaje, lo recibirían con alfombra roja, pues nada más lejos de la realidad. Su regreso no fue una fiesta, fue el inicio de una guerra. Una guerra silenciosa entre el mérito que él representaba y el privilegio de toda la vida. Al principio, las cosas le fueron bien, porque tenía el apoyo del emperador. Pero claro, en cuanto murió su protector, se acabó lo bueno. Sus rivales, el clan Fujiwara, que le tenían unas ganas tremendas, no tardaron ni un segundo en moverse. Lo quitaron de en medio, lo degradaron y lo exiliaron a un puesto perdido en la frontera. Vamos, que parecía que su carrera se había acabado. Game over. Pero es justo aquí, en el peor momento, donde se ve de qué pasta estaba hecho Makibi. En vez de venirse abajo, de hundirse en el exilio, se aplicó esta filosofía. El tío le dio la vuelta a la tortilla. Vio el castigo como una oportunidad para seguir aprendiendo y aplicando lo que sabía, y se dedicó a fortalecer las defensas de la zona. Sin saberlo, se estaba preparando para el momento clave de su vida. Y ese momento, por supuesto que llegó. Años más tarde, cuando el país entero se asomaba al abismo de una guerra civil, ¿a quién recurrieron? Exacto, al viejo sabio que habían mandado al exilio. Y es que tenía ya casi 70 años. 70. No lo llamaron para luchar, evidentemente. Lo llamaron por lo que tenía aquí arriba. Una rebelión masiva liderada por uno de los Fujiwara que lo había exiliado estaba destrozando la capital. Y aquí viene lo bueno.
todo ese conocimiento militar que había aprendido hacía décadas en China y que había estado perfeccionando en el exilio, se convirtió en el arma que salvó al país. El intelectual, el ratón de biblioteca, resultó ser el general más brillante de todos. Fue una victoria aplastante y definitiva. Esta frase lo resume todo. Es su legado. Después de esa victoria, lo nombraron ministro, el puesto más alto posible. Su vida entera fue la demostración de esta idea, que la verdadera fuerza de un país no está en sus ejércitos, sino en la sabiduría de su gente. Ya en sus últimos años dejó por escrito su filosofía en un libro, y se podría resumir en 3 ideas clave, que son, por cierto, súper modernas. 1. Meritocracia. Lo que haces importa más que tu apellido. 2. El conocimiento tiene que ser práctico, tiene que servir para mejorar las cosas. Y 3. Hay que ser una esponja, absorber ideas de todo el mundo para solucionar los problemas que tienes en casa. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros en pleno siglo XXI esta historia de hace 1300 años? Pues, aunque parezca mentira, nos dice muchísimo. Si lo pensamos, el mundo de Mackibi no era tan diferente al nuestro. Vale, no tenían redes sociales, pero la sensación de caos, de cambio constante, de que las viejas reglas ya no sirven, esa era la misma. Se enfrentaban a inestabilidad política y nosotros a la inteligencia artificial, a la globalización. Desafíos distintos, misma sensación de vértigo. Y la lección que nos deja este gigante del intelecto es, es atemporal. En un mundo que no para de cambiar, lo único que nadie nos puede quitar, la armadura más resistente que podemos construir, es nuestra capacidad de aprender. Siempre. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. La historia de Kibi no Makibi no es solo un cuento del pasado, es un espejo. Nos obliga a pensar, en esta era de cambio constante, ¿cuál es el conocimiento que se convertirá en nuestra armadura más fuerte? Gracias por habernos acompañado.